Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hemos estado hablando sobre inflación y tasa de cambio en el caso del dólar por un asunto de que esto, generalmente la tasa del dólar cuando aumenta tiene una incidencia directa sobre los precios de los productos, principalmente de los productos que tienen un peso de importación, ya sea materia prima para producirlo, como decíamos anteriormente, o ya sea el propio producto que venga importado a la República Dominicana. Cuando aquí hubo una crisis financiera en la década, al principio de siglo y al principio de milenio, se pudiera decir, en la gestión presidencial del Partido Revolucionario Dominicano de Hipólito Mejía, de 2000-2004, en 2002-2003, ahí hubo una crisis financiera porque varios bancos se fueron a la quiebra, se descubrió un fraude bancario que trajo como consecuencia una situación muy, muy fea de la economía. Y esa crisis financiera provocó a su vez, porque se dio una coyuntura política donde el presidente buscaba la reelección, permitió que modificaran la constitución para conseguir su reelección, para buscar la reelección presidencial, que yo sé de paso no ganó. 2003, ya 2004 había elecciones, y al mismo tiempo produjo la provocación o la incitación o el atizamiento de la tendencia de sectores económicos a comprar dólares de manera quizás masiva para provocar un aumento en la tasa de cambio. O sea, hubo incertidumbre y esa incertidumbre provocó una demanda de la tasa de dólares. Pero al mismo tiempo hubo sectores aquí que propiciaron eso. E incluso hasta a través de medios de comunicación se incitaba diariamente, mira, el dólar amaneció tanto, el dólar va a subir más, y amaneció tanto, y va a subir más, y va a seguir subiendo, porque había una coyuntura política que se combinó con la situación de crisis, y eso provocó un aumento mayor de la tasa de cambio. Al punto que el dólar llegó a cotizarse en una ocasión, porque también aquí se especula mucho diciendo, no, porque el dólar llegó a 57 por 1 en el gobierno de Hipólito Mejía. Es verdad que llegó a 57 por 1, pero eso fue un día que se cotizó a 57, porque el dólar fue subiendo, y hubo un día que llegó a su tope máximo y luego entonces comenzó a bajar otra vez. Claro, no a la velocidad ni bajó en la proporción que debió bajar. Para que usted tenga una idea, el gobierno de Hipólito Mejía recibe en el 2000 la tasa de cambio, el dólar, a 16 por 1, y cuando la entrega a 44 por 1. O sea que, como quiera que sea, se triplicó. Y cuando tú calculas el promedio, dices, bueno, una situación bárbara. Ahora, ¿por qué hago referencia a eso? Esteban, y todavía el gobierno de Hipólito es referencia 16 años después. No, porque yo no estoy diciendo para hablar mal de él ni de su gestión. Al contrario, lo que estoy haciendo es defendiéndolo por el hecho de que la tasa de cambio llegó a aumentar, porque aparte de la situación económica hubo sectores que provocaron ese aumento de la tasa de cambio. Y hago referencia a eso precisamente para dejar en claro que la tasa de cambio, primero, cuando llegó a 57 por 1, no fue que se mantuvo en 57 por 1. Y aparte de eso, que llegó a esos niveles no solo por la situación de la economía, sino también porque hubo sectores interesados en términos políticos. O sea, no sé si están interpretando mal lo que estoy diciendo, pero en vez de criticar la situación que hubo de la economía en el gobierno de Hipólito Mejía, lo que estoy al contrario es defendiendo la gestión de él y defendiendo el hecho de que la situación fue peor porque se provocó eso y no precisamente porque fuera una culpa del gobierno. Y hago esa referencia porque ahora tenemos una situación económica difícil en el país. El país fue detenido en términos de dinamismo, de su dinamismo normal de la economía. La economía fue detenida, fue frenada, y ese freno implicó, por un lado, una reducción de las recaudaciones, pero también una reducción de la generación de riquezas, principalmente de la generación de riquezas en dólares, porque los sectores más afectados son la inversión extranjera, son el sector turístico, son las exportaciones. Y al mismo tiempo tenemos una coyuntura política que genera incertidumbre, que se combina también con la incertidumbre de los actores económicos que demandan más dólares, por supuesto, y al demandar más dólares o demandar dólares para fortalecer los activos que tengan en pesos y convertirlos a dólares, entonces eso presiona la tasa de cambio. A lo cual se suma también el hecho de que el gobierno, el Estado, tiene compromisos internacionales en dólares, porque hay que pagar el servicio de la deuda. Y cuando se paga el servicio de la deuda, se presiona la tasa de cambio para buscar esos dólares y entonces pagar el servicio de la deuda.
Y eso ha provocado un aumento de la tasa de cambio. Ahora, cuando el aumento de la tasa de cambio se torna negativo o preocupante, cuando ese aumento de la tasa de cambio llega a niveles que entonces inciden directamente en los precios de los productos y esos productos aumentan de manera exagerada y afectan entonces el poder adquisitivo de la gente. Porque cuando baja demasiado también es perjudicial. Le voy a poner otro ejemplo. Cuando llega al gobierno Leonel Fernández en el 2004, la tasa de cambio, repito, estaba a 42, 43 por 1, no a 57. Porque en el gobierno de Hipólito la tasa comenzó a bajar. Porque se manejó la crisis, y cuando se manejó la crisis, entonces la tasa de cambio comenzó a reducirse y comenzó a mejorar un poco la economía. Claro, todavía estamos en crisis cuando el Hipólito Mejía entrega el poder, pero cuando entregó el poder la tasa estaba en 43 más o menos. La tasa de cambio a la llegada de Leonel Fernández sigue bajando y siguió bajando a proporciones que incluso hizo que fuera que se tornara poco competitivo para el país el hecho de que bajara a niveles a los que llegó a bajar a 28 por 1. Cuando llegó a 28 por 1, los sectores productivos del país, principalmente los generadores de divisas y los exportadores, pegaron el grito al cielo. Y las autoridades monetarias tuvieron que entonces presionar la tasa hacia arriba de manera intencional, porque no podía seguir bajando, porque si seguía bajando estaba afectando la competitividad del país, porque cuando la tasa de cambio baja demasiado, también afecta la competitividad del país, por dos razones. Porque los sectores generadores de divisas entonces se ven afectados en su competitividad porque la divisa que están generando no les está rindiendo mucho o lo suficiente cuando lo convierten en pesos. Pero también por el hecho de que cuando la tasa de cambio sube, señores, los productos, la economía se mueve hacia ese nivel de la tasa de cambio. Luego, cuando la tasa de cambio baja, la economía no se mueve hacia el nivel de la tasa de cambio hacia abajo, sino que se queda allá arriba. Por eso muchos economistas, incluso del propio Partido de la Liberación Dominicana, aunque no lo dijeron públicamente, lo analizaban eso. ¿El qué? El hecho de que cuando el gobierno de Leonel Fernández llega al poder con una tasa de cambio a 43 por 1, debió dejar que la tasa siguiera bajando, pero que no bajara a los niveles a que llegó, sino tal vez dejar que bajara a 40, a 38, a 37 y ahí dejarla, no dejar que llegara a 28. ¿Por qué? Porque cuando llegó a 28 por 1, la economía no se movió de 44 a 28. Los precios no bajaron del nivel que estaban cuando el dólar estaba a 44 a 28. Los precios se quedaron como quiera altos. La economía tiende a moverse hacia arriba cuando la tasa de cambio sube para nivelarse en el nivel en que está la tasa de cambio. Ahora, si la tasa de cambio baja, la economía sigue en ese nivel alto como quiera. Los precios no bajan. Digamos, bajó la tasa de cambio, bajó la tasa del dólar, los precios van a bajar. No, se quedan allá arriba como quiera. Por eso, provocar, por ejemplo, en un caso hipotético, que no es el caso, que la tasa de cambio baje a 40 por 1. Bueno, va a bajar a 40 por 1, pero como quiera los precios van a seguir a los niveles que están ahora con la tasa 57. Y al final entonces se perjudica. ¿Quién se perjudica? Se perjudican los sectores productivos, principalmente los sectores generadores de divisas. O sea, es delicado lo que tiene que ver con el manejo del comportamiento de la tasa de cambio para un estado donde la economía en efecto está dolarizada, pero está dolarizada cuando los precios tienden a subir, cuando el valor del peso tiende a bajar, cuando el valor del dólar tiende a aumentar. Entonces, vamos a cotizarlo, pero vamos a cotizarlo en dólares. ¿Por qué vamos a cotizarlo en dólares? Porque yo no sé cómo va a estar el dólar dentro de tantos meses y entonces la cantidad de pesos que tengo que buscar para conseguir la misma cantidad de dólares tendría que ser mayor. Por eso incluso cuando se comienzan a regular las actividades económicas del país, principalmente monetarias, a partir de la crisis que vivió la República Dominicana, repito, a principios del siglo, una de las medidas que tomó el Banco Central por presiones de organismos internacionales, incluso el Fondo Monetario Internacional, con quien teníamos un acuerdo en ese momento, fue que a partir de ahí los financiamientos en dólares solamente se le concedieran a sectores generadores de dólares. ¿Por qué? Porque cuando tú le prestas en dólares a alguien que no produce dólares, si la tasa de cambio sube, esa persona que lo que produce es peso, va a tener que demandar más pesos para poder pagar esa deuda en dólares. Y al demandar más pesos para pagar esa deuda en dólares, entonces presiona más la tasa. Sin embargo, si el que tiene la deuda en dólares es un generador de dólares, pues simplemente no tiene que buscar pesos, simplemente consigue dólares y paga en dólares. Ahora,
esa tendencia, esa prohibición de que los generadores, de que solamente se le concediera créditos a los sectores generadores de divisa, que solamente se le concediera créditos en dólares a esos sectores, eso se fue violando en los últimos años. Y yo aquí en este programa lo he dicho varias veces, que el Fondo Monetario Internacional en sus últimos informes ha hecho advertencias sobre la práctica de financiar o de prestarle dinero en dólares a sectores que no generan dólares, porque eso tiende a provocar una situación de mayor presión sobre la tasa de cambio cuando el dólar tiende a subir, como es el caso actual. Y esas son de las cosas que tienen que revisar las autoridades monetarias hacia el futuro, hacia lo inmediato y hacia el futuro. Tratar de volver a tener cuidado con el comportamiento de la tasa de cambio, observando algunas situaciones que se pueden dar de manera coyuntural, no solo una coyuntura como esta, que es la que tiene que ver con la crisis sanitaria del COVID-19, sino también con coyunturas de inestabilidad política, como ocurrió el año pasado y como ha de ocurrir actualmente por la incertidumbre que provoca un periodo de campaña y posterior cambio de gobierno.